Mi nombre es María Luisa Laza Céspedes, soy de la carrera Ciencias de la Comunicación, somos el equipo 2. Hoy tenemos un cuento que nos hace olvidar, un cuento que nos duele mucho porque aún es real. En el Perú todos somos un hermano, pero la desigualdad nos hace olvidar, pero eso es la verdad. En Perú, we are all brother bugs, Nikis make us forget. Les presento el cuento de las 2 horas de Vallejo. El cuento nos hace confrontar una dolorosa realidad, que la desigualdad es tan grande que viene hace años, ¿no? Y la economía sobre la desigualdad de la economía también puede ser tan fuerte que nosotros nos peleamos a hacer con nuestros propios hermanos de la misma sangre, de la misma raza, y eso como que nos hace tratar como enemigos. En este video conoceremos la vida y obra de Vallejo, el argumento de las 2 horas, también en 3 escenas del abuso y la violencia, un caso actual de 2025, también en la relación del ODS 10 y el ODS 16. Nos preguntamos, ¿qué hacemos cuando un hermano humilla al otro? César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, región La Libertad, Perú. Fue hijo de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrioneros, ambos descendientes de familias de origen andino y profundo arraigo religioso. Vallejo fue el menor de 11 hermanos, creciendo en un entorno familiar numeroso que influyó en su sensibilidad y visión humana. Desde joven mostró un gran interés por la literatura y estudió en la Universidad Nacional de Trujillo. A lo largo de su vida publicó obras fundamentales como Los Heraldos Negros y Trilce, y escribió cuentos importantes como Paco Yunque y Los 2 horas, donde retrató la injusticia, la desigualdad y el sufrimiento humano. En 1923 viajó a París, donde vivió sus últimos años en medio de dificultades económicas y un profundo compromiso social. Falleció el 15 de abril de 1938 a los 46 años en París, Francia, dejando un legado literario considerado uno de los más valiosos de la literatura universal. Muy buenas a todos. Yo voy a dar el desarrollo de las 2 horas. Es ubicado en un Perú muy antiguo, cuando la vida en la sierra era muy dura. Para las comunidades indígenas, en esos tiempos la mayoría de personas vivía del trabajo en el campo y recibía muy poco a cambio. Las familias pobres no tenían acceso a educación, salud ni apoyo del gobierno. Además, las personas muy ricas, que eran dueños de las tierras, mandaban a casi todo, lo que hacía que los campesinos tuvieran una vida muy difícil y muy cansada. La historia también cuenta cómo la relación entre las propias personas de la comunidad, aunque se conocían y eran del mismo pueblo, muchas veces cada uno tenía que cargar sus propios cosas, sus propios problemas, mejor dicho. Y se puede sin poder recibir ayuda de nadie, se puede decir. Esto crea un ámbito muy soledad, muy triste, que el autor quiere reflejar. Vallejo, al escribir este cuento, busca como expresarse cómo era en la vida antigua, en esos tiempos donde la esclavitud era muy grande, se puede decir, donde las personas indígenas tenían que luchar a cada día para sobrevivir. Él muestra el mundo desde su mirada humana, enfocado en los sentimientos, la pobreza y las cargas emocionales que la gente llevaba encima. Ahora analizaremos 3 escenas que muestran cómo la desigualdad, la discriminación y el abuso de poder pueden generar una profunda injusticia social. Estas situaciones ocurren alrededor de los 2 hermanos Soras,
quienes son discriminados únicamente por ser diferentes. La primera escena ocurre cuando Juncio y Analquer caminan por las calles del pueblo. Los habitantes los observan con burla y desprecio. Se ríen de su forma de caminar, de su apariencia y su desconcierto frente a un entorno desconocido para ellos. Los insultan incluso y también los comparan con animales, sin intentar comprender que son personas de otra cultura, que enfrentan por primera vez a una sociedad distinta. Esta escena refleja claramente la discriminación racial y la cultural, ya que los soras son desvalorizados y deshumanizados solo por ser indígenas y diferentes. En la segunda escena, al ingresar a la iglesia, Juncio reacciona con risa ante los cantos, las luces y la solemnidad del ritual religioso, no por burla, sino por asombro y fascinación. Sin embargo, esta reacción es interpretada como una ofensa grave. El sacristán responde persiguiéndolos y expulsándolos violentamente del templo, sin diálogo ni comprensión. En esta escena se evidencia lo que es la intolerancia hacia quienes no comparten las mismas creencias y el abuso de poder de una autoridad religiosa que impone respeto mediante la violencia. La tercera y última escena ocurre después de salir de la iglesia. La situación empeora cuando el pueblo reacciona con furia colectiva a un hombre porque éste agrede brutalmente a un niño solo por reírse. La multitud exige un castigo para los soras y finalmente un gendarme interviene y se lleva a Juncio y a Analquer a la cárcel sin investigar previamente ni escuchar explicaciones. Esta escena muestra una profunda injusticia social, donde la ley se aplica de manera arbitraria y se criminaliza a los más débiles, evidenciando cómo la autoridad apoya y refuerza la discriminación. Continuando con la descripción y análisis de la problemática planteada en el caso que escogimos, daré una explicación de la relación existente que hay entre el caso que escogimos con el ODS 10 o 16. Bueno, la problemática de discriminación hacia los pueblos originarios se relaciona directamente con el ODS 10, el cual es la reducción de las desigualdades, ya que este busca promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, sin importar su origen, idioma o cultura. Asimismo, se vincula también con el ODS 16, el cual busca la paz, justicia e instituciones sólidas, y así promover una sociedad justa y pacífica, garantizando la igualdad entre la ley y el respeto a los derechos humanos. Y bueno, en el cuento Los 2 horas de César Vallejo, denuncia la desigualdad y el trato injusto que sufren los campesinos andinos, reflejando una realidad que aún persiste en la actualidad. De este modo, tanto la obra literaria como el caso actual evidencian la necesidad urgente de construir una sociedad más equitativa donde se valore la diversidad cultural y se erradique toda forma de discriminación. Hola, soy Luz Acevedo y hoy vamos a conocer la perspectiva de un maestro acerca del tema principal del cuento de las 2 horas, de César Vallejo y su conexión con la desigualdad en el Perú actual. Un gusto, ¿cómo está? Me presento Luz Acevedo Paucar. Soy profesor de secundaria y me especializo más en el curso de Ciencias Sociales. Profesor, ¿piensa que el relato de las 2 horas muestran cuestiones que persisten en el Perú actual? Yo considero que sí, ya que el cuento refleja la desigualdad social, la discriminación y el trato injusto hacia la población indígena y rurales. Pero problemas que no se observan en el Perú actualmente, sí, y que muy pronto, o quizás lo podemos disminuir con el tiempo. A partir de su experiencia como profesora, ¿qué acciones podríamos emprender para disminuir estas desigualdades? Mira, un buen punto a aclarar es que sabemos que la discriminación no se puede quitar de la sociedad muy fácilmente. Como sabemos, esto va a ser como un círculo vicioso. Si tal vez lo defendemos en la actualidad, podemos acabarlo por un tiempo, pero en las generaciones siguientes, las generaciones que vienen, pueden cometer estos mismos actos. Así que no creo que podamos acabarlo, sino disminuirlo, como tú dices, como habías mencionado. ¿Y cómo lo podemos hacer? Es promover la educación intercultural que valore las lenguas y las culturas indígenas. Otra manera podemos fortalecer el respeto y la empatía
Y por último, tal vez quizá pueda ser impulsar actividades que visiblen la discriminación hacia las personas. Ahora les presentaré la infografía y la historieta que elaboramos sobre las 2 horas de César Vallejo. En esta infografía resumimos las ideas principales del cuento. Primero mostramos la escenografía de la injusticia, una celda oscura que representa cómo la injusticia no solo encierra físicamente, sino también moralmente. Luego explicamos las causas, donde se ve cómo la injusticia puede surgir incluso por actos pequeños, pero que revela la incapacidad humana para juzgar con la verdad. También presentamos las consecuencias, donde se evidencia que la injusticia humana muchas veces es limitada e injusta y marcada por prejuicios. Finalmente, en la reflexión mostramos que solo cuando aprendamos a escuchar y a comprender antes de juzgar, podremos acercarnos al verdadero sentido de la justicia. Ahora aquí pueden ver nuestra historieta. En ella recreamos la desigualdad entre los 2 horas, mostrando cómo el poder, la ambición y la corrupción hacen que uno de ellos abuse del otro. Y a pesar de ser hermanos y pertenecer al mismo pueblo, cada escena refleja situaciones de abuso, promesas incumplidas y pérdida de confianza que no solo ocurre en el cuento, sino también en el Perú actual. En esta historieta buscamos que reflexionemos sobre cómo la injusticia y la desigualdad siguen repitiéndose y cómo todavía existen 2 horas en nuestra sociedad. Vallejo nos muestra que la desigualdad puede romper incluso los lazos más sagrados, como el de 2 hermanos. Y hoy, casi 100 años después, seguimos viendo cómo muchas personas son tratadas con desprecio solo por su origen, su idioma o su condición social. Este video no busca solo informar, sino invitarnos a reflexionar. Si queremos un Perú más justo, necesitamos reconocer que toda persona tiene el mismo valor, venga de donde venga. La desigualdad no es un ideal lejano, empieza en nuestras acciones, cómo tratamos a los demás y cómo enfrentamos la injusticia cuando la vemos.